Hola chicos de YouTube, hoy les contaré una creepypasta ricolina, porque ahora soy Loquendero XDDDDDDDDD, así que vamos pues. El largo camino a casa parecía seguir y seguir. El camino continuó delante del vehículo sin fin. La luz que brillaba a través de las ramas de los árboles tocaban a través de la ventana, de vez en cuando, odiosamente brillando en sus ojos. El entorno estaba lleno de profundos árboles verdes que formaban un bosque alrededor de la carretera. El único sonido era el sonido del motor de los coches. Era tranquilo. Aunque el viaje parecía muy agradable, carecía de toda forma de agradable para los pasajeros. La mujer de mediana edad que iba adelante llevaba una camiseta de cuello en V, un par de pantalones vaqueros y aretes de diamante con los cuales llevaba adornadas sus orejas. Tenía los ojos de color verde profundo, los cuales resaltaban con su camiseta, y la iluminación parecía hacerlos notar más. No había mucha importancia en su apariencia. Ella se veía como cualquier madre de mediana edad, de las que se ven en cualquier programa de televisión, y tal. Pero una cosa es segura, hacía diferencia de las madres promedio por sus marcadas ojeras. Su expresión facial era sombría y triste, a pesar de que realmente parecía que sonreía mucho. De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor para poder ver a su hijo en el asiento trasero, que estaba encorvado parcialmente, tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada contra la ventana fría. El muchacho carecía de apariencia normal, cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño desordenado estaba en todas las direcciones, y su piel pálida resaltaba por la iluminación. Tenía ojos oscuros, a diferencia de su madre, él llevaba una camiseta y pantalones blancos que habían sido puestos a su disposición por el hospital. La ropa que había usado antes, manchada por lo destrozado y la sangre, no se podía usar más. El lado derecho de su cara dejaba al descubierto unos cortes a lo largo de la ceja. Su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro, que había sido destrozado cuando había golpeado el cristal roto. Tixito Vivain nonsense ghost de 7 dasbs. Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando en realidad él no podía sentir nada en absoluto. Eso fue solo una de las glorias acerca de ser él. Uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo. Crecía con una rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible hacia el dolor. Nunca antes en su vida llegó a sentirse herido. Podría haber perdido el brazo y aún así, no sentía nada. Este y otro trastorno del que se había enfrentado, fue al que gracias a él, le pusieron muchos apodos insultantes en el poco tiempo que asistió a la escuela primaria, antes de ser trasladado a la educación en el hogar. Era el síndrome de Tourette, lo que le causaba tics de una manera que no podía controlar. Él movía su cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tixitobi, riendo a carcajadas. Él se puso tan mal que decidieron educarlo en su hogar, ya que era muy difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje común con niños normales. Toby se quedó mirando por la ventana, su rostro estaba vacío de toda emoción, y cada pocos minutos sus hombros, el brazo o el pie le temblaban. Cada golpe que el coche daba, le revolvía el estómago. El nombre de este muchacho era Toby Rogers. Y la última vez que Toby recordó que montaba un coche, fue cuando se estrelló. Eso es todo en lo que él pensaba. Inconscientemente reproducía todo de lo que se había acordado antes de desmayarse, una y otra vez. Toby había sido el afortunado, mientras su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos, los horribles recuerdos se reproducían en su mente. Su hermana gritando, cuando se hizo una cortada, la parte delantera del coche rompiéndose. Todo se quedó en blanco por un momento. Después Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana, con la frente perforada con fragmentos de vidrio, las caderas y las piernas rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante, su torso empujado por la bolsa de aire inflada tarde. Esto era lo último que había visto de su querida hermana mayor. El camino a casa continuó durante lo que pareció una eternidad. Después de pocas horas, al fin habían llegado a casa. Era un barrio antiguo, con casitas pintorescas cada una junto a la otra. El coche pasó por delante de una pequeña casa azul, con cristales blancos.
Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa, y la figura familiar que se destacó en el camino de entrada. Tixi Toby by Camig 91 D70 JGLS by Forever Anime 12 D72 y 5GB. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. Padre. Él nunca fue su padre, él solo fue su progenitor, y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre estacionó el coche en el camino de entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentarse a su marido. ¿Por qué está aquí?, dijo Toby en voz baja mientras miraba a su madre que abría la puerta del coche. Él es tu padre, Toby, él está aquí porque quiere verte. Su madre respondió con una voz monótona, tratando de parecer menos inestable. Sin embargo, él no pudo haber conducido hasta el hospital a ver a Lyra antes de morir, dijo Toby, mientras entrecerraba los ojos por la ventana. Estaba borracho, no podía conducir. Sí, y no se acordó de su hija después. Toby abrió la puerta antes que su madre y se tambaleó al salir a la calzada, donde se encontró con la mirada de su padre, antes de mirar a sus pies con una expresión severa. Su madre salió detrás de él, luego, la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los brazos, esperando un abrazo de su esposa, pero ella se acercó a él, y le pasó el brazo por los hombros a Toby y le influyó para comenzar a caminar en el interior. Su esposo comenzó a decir con una voz ronca: ¿Qué hay de un abrazo de bienvenida a casa? ¿Eh? La mujer hizo caso omiso a las desagradables palabras de su marido, y caminando, pasó con su hijo bajo el brazo de su esposo. Hey, él tiene 16 años, puede caminar por sí mismo, dijo su padre y empezó a seguirlos. Tiene 17 años, Connie fulminó con la mirada antes de abrir la puerta de la casa y entrar dentro. Toby, ¿por qué no te vas a tu habitación para que descanses bien? Voy a buscarte cuando la cena está lista. No, tengo 16 años, puedo caminar por mí mismo, dijo Toby con sarcasmo, le devolvió a su padre la mirada y se fue a su habitación, donde cerró la puerta violentamente. En su pequeña habitación no había mucho. Solo una pequeña cama, un armario, una ventana, y sus muros, que estaban adornados con fotos enmarcadas de su familia. Bueno, en la época en que era una familia. Antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico, y actuara con violencia hacia el resto de su familia. Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre, la agarró por el pelo y la tiró al suelo, y cuando Lyra trató de levantar a su madre, el borracho la empujó y ella se golpeó la espalda en la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su madre y hermana. A Toby nunca le importó lo mucho que su padre lo golpeara, después de todo él no podía sentir. Lo que le molestó y lastimó fue cómo él intencionalmente dañó a las únicas dos personas que le importaban. Además, cuando estaba en el hospital, donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa ni dolor era su padre. Toby estaba junto a la ventana y miró hacia la calle. Podría haber jurado que vio algo en el rabillo del ojo, pero rápidamente le echó la culpa a la medicación que le habían puesto. Un momento después, cuando la cena estaba lista, su madre lo llamó. Toby bajó las escaleras rápidamente y se sentó vacilante en la mesa frente a su padre, y en medio de su madre y una silla vacía. De algún modo estaba tranquilo, ya que sus padres podían comer bien, pero él no quiso comer. Tixi Toby en lugar de eso, solo vio a su padre con una mirada vacía, miró a su madre un poco y vio hacia abajo a su alimento no consumido, el que nunca tocó. Toby se fue a su habitación con desaliento, se sentó en la cama, tiró unas mantas sobre su cabeza y se quedó mirando hacia la ventana. Estaba muy cansado, pero no había modo de que él se quedara dormido, no porque no quisiera, solo que no podía, no había mucho en qué pensar. Él se había estado debatiendo consigo mismo, seguir a su madre y perdonar a su padre, o seguir guardándole rencor. Se alteró al oír la puerta abriéndose, luego se calmó al ver a su madre. Esta caminó hacia la habitación y se sentó en la cama junto a él. Ella se acercó y con una calurosa mirada le acarició la espalda. Sé que es difícil, Toby, lo entiendo, pero te prometo que todo va a mejorar, confía en mí, dijo en voz baja. ¿Cuándo va a irse?, dijo Toby con un tono un tanto inocente en su voz temblorosa. No estoy segura aún cuánto tiempo se quedará, cariño, respondió ella con tono amable.
Toby no respondió, él solo siguió mirando hacia adelante en la pared, sosteniendo su brazo dañado cerca de su pecho. Después de varios minutos de silencio, su madre suspiró, antes de que ella se inclinara para besarle la mejilla, y se puso de pie para salir de la habitación. «Buenas noches, cielo», dijo mientras cerraba la puerta. Las horas pasaron lentamente, Toby no podía dejar de dar vueltas en su cama. Cada vez que él dejaba que su imaginación asumiera el control, podía oír el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana. Al recordarlo apartó unas mantas, sacó una almohada, se la puso sobre la cara y lloró en ella. Podía sentir cómo su pecho subía y bajaba mientras dejaba escapar cada temblorosa respiración mientras lloraba. Podía oír su llanto lastimero. Él habría estado gritando y llorando si no hubiera presionado su almohada sobre su cara. Después de unos segundos se sacó la almohada de la cara y se sentó, encorvado, respiraba dificultosamente, con lágrimas en sus ojos, no podía dejar de llorar. Aunque trató de evitarlo, pero aún así no podía dejar de quejarse y gemir mientras estaba allí sentado temblando. Pixie, cero. Aspiró un poco, se puso de pie y caminó alrededor de su cama hasta la ventana y miró hacia afuera, tratando de respirar profundamente, tratando de calmarse. Se frotó los ojos y miró hacia el grupo de altos árboles de pino en la calle. De repente se detuvo, su mirada se centró en algo que estaba de pie bajo la luz de la calle. No podía apartar la mirada de esa cosa que se situó al lado de la luz de la calle, entonces, notó que eso tenía largos brazos y que lo miraba con ojos inexistentes. Eso no tenía rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, sin embargo, mantenía la mirada hipnotizada en Toby. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte y más fuerte cada segundo que miraba, de repente todo se volvió negro. A la mañana siguiente Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente, no estaba cansado en absoluto, y cuando conscientemente se despertó, se sentía como si hubiera estado allí tendido, despierto durante horas. Ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared, pero apenas se levantó, se sintió mareado automáticamente. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en la mesa, su padre estaba viendo las noticias en el pequeño televisor que estaba en la sala, y su madre estaba leyendo el periódico. Ella rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. El origen «Buenos días dormilón, ¿has estado durmiendo mucho?», dijo y lo saludó con una sonrisa. Toby lentamente miró el reloj y se dio cuenta de que eran las 12:40 p.m. Quería desayunar, pero hacía frío, me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir, dijo, y la expresión de la mujer pasó de feliz a preocupada, porque su hijo se resistió a responder a ella. ¿Estás bien? Toby bruscamente tropezó y se sentó junto a su padre. Sentía como si estuviera en reposo, y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía registrar todo en su cerebro correctamente. Extendió la mano y sin querer tocó a su padre, pero terminó siendo abofeteado. Su padre se volvió hacia él bruscamente y empujó su silla con el pie. «No me toques, muchacho», gritó el hombre. Su madre se puso de pie enojada. «Para. Esta es la última cosa que necesitamos», gritó con una mirada de desprecio a su esposo. Toby se fue a su cuarto frustrado, los recuerdos del accidente no cesaban. Miró hacia la ventana aún con la esperanza de ver esa cosa, tanto había estado encerrado que no se dio cuenta que había anochecido, unos golpes en la ventana lo hicieron levantarse de la cama, y vagamente una sonrisa se le dibujó en su rostro. Era ella, una de las personas que más le ayudaban, bella Natalia Lidl Snowite, su mejor amiga. Él era el único que sabía el verdadero nombre de la chica italiana que siempre portaba una cadena y un dije de llave de plata. «Hola Toby», la chica ojiazul y de cabello azabache se sentó al lado del nombrado. «Hola bella», respondió este, tenía que desahogarse y ella después de Lira era su único apoyo. Sabía que la chica de cabellos azabache había visto morir a su madre, motivo de la cadena que siempre portaba en su cuello. «SHH, sabes que no deben saber mi verdadero nombre. ¿Sabes que ese fue el motivo de que me secuestraran a los 8 años y perdiera a mi madre? Tobías, nunca mencionas mi verdadero nombre, mas cuando ese hombre está cerca», la chica lo regañó.
Gracias princesa por apoyarme, mas porque a ti no te gusta venir cuando está mi padre. Toby se quedó estático por un momento. Ese señor no se merecía el título de padre. Los recuerdos del accidente y el zumbido regresaron. Se tapó los oídos y cerró sus ojos. Sus tics comenzaron. Alzó su vista encontrándose con su acompañante de la misma manera. La lluvia comenzó a caer y los truenos comenzaron, y él seguía con el fastidioso zumbido en sus oídos. Un rayo otra vez y otra vez, un patrón de iluminar y oscurecer el cuarto mareaban aún más. Vio por un momento a su mejor amiga que se encontraba intentando respirar en la ventana. El cuarto se iluminó otra vez y una extraña marca se formó en la mano derecha de su acompañante. Aquella marca que ella se ocultaba con un vendaje. Sabía que lo había visto en un lugar del bosque pero no sabía cuál. Está aquí, dijo Toby al admirar otra vez aquella cosa como él lo llamaba asomado en un árbol del inmenso bosque. Tío. Digo Toby, me tengo que ir urgentemente. Adiós. Dijo Natalia antes de salir por la ventana, sin importar la lluvia hasta perderse en el inmenso bosque. Toby quedó estático. Lo que había visto ese día no era su imaginación. Era real, era simplemente real. Pasaron los días, y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa, y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solía hacer antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama, y temblaba. Su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de su pequeña habitación como un animal enjaulado, o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre. Connie siguió siendo empujada por su marido, era demasiado sumisa a él, y Toby se quedó en su habitación. Antes de que pudiera pensar dos veces, empezaba a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. Él roía sus manos hasta que sangraran. Cuando su madre lo vio, ella reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda, envolviendo sus manos en ella. Le prometió que no iba a dejarlo solo desde entonces. 889-94-28-A47F053 FAP F307-7F7BF8. Él se aisló tanto que llegó a odiar estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas, días, y así sucesivamente. Comenzaba diciendo tonterías, de cosas que no tienen relación a las conversaciones que tenía. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos, oía gritos en su cabecera y veía fantasmas fuera de la ventana del dormitorio. Todas estas tonterías lo llevaron al psiquiatra. Su madre se preocupó demasiado por su salud mental. Ella decidió que sería bueno para él para hablar con un profesional acerca de lo que estaba sintiendo. Connie y Toby entraron en el edificio, sosteniendo su mano y guiándolo. Ella lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora que estaba sentada detrás de él. ¿Mrs. Rogers?, preguntó la señora. Soy yo, Connie asintió. Estamos aquí para ver a la doctora Oliver. Estoy aquí con Toby Rogers. Sí, por aquí, respondió la señora. La señora se puso de pie y se dirigió con ellos hacia abajo, donde había un largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos en sintonía con el sonido de los tacones de la señora en el piso de madera dura. Ella abrió la puerta a una habitación con una mesa y dos sillas. Quédense aquí, voy a buscar a la doctora, volveré pronto. Ella sonrió y abrió la puerta. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa. Miró a su madre y la señora antes de cerrar la puerta lentamente detrás de ellos. Toby miró alrededor de la habitación e intentó quitarse el vendaje de sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una mujer joven con un vestido blanco con manchas negras y el pelo rubio claro intervino, sosteniendo una libreta y un bolígrafo. ¿Toby?, preguntó con una sonrisa. Toby la miró y asintió con la cabeza. Encantada de conocerte, Toby, mi nombre es Olivia. Ella puso su mano para que la saludara, pero vacilante la apartó cuando notó sus manos vendadas. Oh, sonrió nerviosamente antes de aclararse la garganta y sentarse en la silla a la mesa frente a él. Voy a hacerte algunas preguntas, trata de responderlas lo más honestamente posible, ¿de acuerdo? Toby asintió lentamente y puso sus manos en su regazo. ¿Cuántos años tienes, Toby?,
17, respondió en voz baja. Ella comenzó a escribir en la libreta. ¿Cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 28 de abril. ¿Quiénes son parte de su familia? Toby se detuvo por un minuto antes de contestar la pregunta. Mi mamá, mi papá, y. Se detuvo un momento. Mi hermana. Escuché lo de tu hermana, querido, lo siento mucho. Su expresión se desvaneció en una mirada triste, llena de compasión. Toby asintió con la cabeza. ¿Recuerdas algo del accidente, Toby? Toby apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco por un momento. Bajó la mirada hacia su regazo, y en los alrededores, oyó un zumbido tenue. Sus ojos se agrandaron y se congelaron en su lugar. ¿Toby? Preguntó la doctora. ¿Toby, me estás escuchando? Toby sintió un escalofrío por la espalda hasta que se congeló de nuevo y lentamente miró a la pequeña ventana. Se quedó mirando, los ojos como platos, el sonido cada vez más fuerte hasta que de pronto la voz fuerte del consejero rompió su trance. «Toby». Ella gritó. Toby saltó y cayó del lado de la silla y una copia de seguridad en la esquina. La doctora Olivia sujetó fuerte su libreta. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Toby la miró a los ojos, su respiración era rápida. 8478 E2 F4018 AP 57 E64 FC 2428 A8 F66. Esa noche Toby se sentó